Bien, acá tenemos dos conceptos o dos aplicaciones que se pueden hacer en una función lineal, ¿no? Si recién veíamos cómo partiendo de un punto puedo llegar a otro, ¿sí? Eso quiere decir que siempre se va a dar en toda recta que puede estar, se puedan definir los dos o más valores o o más puntos definidos en la recta. Y cuando eso sucede, por lo menos cuando tengo dos puntos, siempre va a haber una distancia que los separa. Eh, Distancia siempre seguida por la misma recta, por la misma recta. Entonces esos puntos tienen sus coordenadas X y Y, ambos dos, ¿no? Tienen sus coordenadas X y se puede calcular esa distancia usando esta formulita que tenemos acá, la fórmula de la distancia entre dos puntos, que dice lo siguiente: la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas X de un punto elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y de los puntos también elevado al cuadrado. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo los valores, por ejemplo, nosotros tenemos acá el punto C y el punto A. El punto A tiene coordenadas 2.5 y 3.25, son las coordenadas del punto A. Y las coordenadas del punto C es 1 y 2. Esos valores los llevo acá a la... Ay, no, para, me equivoqué de ejemplo. Tenemos, tenemos como ejemplo, tenemos dos puntos, con donde tenemos el punto Menos menos 4. 4, menos 4 o menos 3, y 2 y 5, que sería lo que define al otro punto. Acá tenemos el punto de 2 y 5, y acá tenemos el de menos 4 menos 3. Entre ellos hay una distancia. Si nosotros llevamos sus coordenadas a los lugares donde corresponde, según la formulita para calcular la distancia, nos va a quedar que es menos 2, que es el X del segundo punto, menos menos 4, que es el X del primer punto. Todo eso, esa diferencia se eleva al cuadrado, más eh, el I2, o sea, que es la coordenada Y del segundo punto, menos la coordenada Y del primer punto, elevado al cuadrado, todo eso bajo el signo radical. Me queda a mí un ejercicio de los tipos de ejercicios combinados que se resuelven fácilmente, llegando a que la distancia entre estos dos puntos es igual a 10. ¿Sí? Otro elemento, digamos, que tienen las rectas, sabemos que dos puntos definen un segmento, ¿sí? Donde esos, esos puntos que están definiendo un segmento dentro de la recta también definen un punto medio, o sea, y eso viene de la geometría. Dice, todo segmento está definido por sus extremos, o sea, en este caso, los valores de los puntos que definen el segmento, o bien por su distancia, que es lo que acabamos de calcular. Pero también tienen como elemento propio el segmento, es el punto medio, ¿sí? Este punto medio también se calcula mediante la formulita que tenemos acá, que es simplemente hacer una semisuma de las coordenadas X, y voy a obtener la coordenada X del punto medio y la semisuma de la coordenada Y, y de esta manera voy a obtener la coordenada Y del punto medio, que es lo que tratamos de explicar acá. Y con el ejemplo
tomamos las coordenadas X de los puntos, que en este caso sería 1 y 2.5. Tenemos 1 y 4, que son las coordenadas X del punto medio. Hacemos la semisuma, o sea, ¿qué quiere decir? Lo sumamos y lo dividimos en 2 y me va a dar 2.5, que es la coordenada X del punto A, que es el punto medio. Y tenemos el otro punto, las otras coordenadas, para calcular la coordenada Y del punto medio, se hace también la semisuma de las coordenadas Y de cada uno de los puntos. En este caso es 2 más 4.5 dividido en 2, que es 3.25. De esta manera queda definido el punto A, que es el punto medio de las coordenadas del segmento que tenemos acá, del segmento que tenemos definido entre estos dos puntos. Bien. Bien, sigamos para que no se haga largo esto. Dice, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Este también es un tema que tienen entre los ejercicios para resolver del práctico. Es suficiente tener dos puntos para graficar una sola línea recta. Porque si tuviera un punto, por un punto pasan infinitas rectas. En este caso, si tengo dos puntos, por esos dos puntos va a pasar una única recta. Entonces acá en la plaquita dice, dados dos puntos cualquiera del plano, ambos determinan una única recta que pasa por ellos. Es posible hallar la ecuación de una función conociendo las coordenadas de dos puntos que pertenezcan. Entonces, fíjense, desde el contexto teórico tengo los puntos 1 y 2, cada uno con sus respectivas coordenadas. Si estoy hablando del punto 1, voy a tener las coordenadas x1, y1. Si estoy hablando del punto 2, las coordenadas van a ser x2, y2. La fórmula que permite llegar a la ecuación de la recta es, primero voy a pensar que tengo la fórmula de la pendiente de la ecuación punto pendiente. ¿Se acuerdan que esa también ya la vimos? O sea, en este caso, fíjense que la pendiente no se está llamando con todos los ejercicios anteriores. Esto es indistinto, no siempre se va a llamar A. En este caso, le pusimos M, pero es el mismo valor A que veníamos hablando recién. Entonces, fíjense, si tengo I, dice menos I sub 0, o sea, estoy haciendo referencia al punto del que voy a tener en cuenta para trabajar, para calcular la ecuación de la recta, teniendo en cuenta un punto y la pendiente. Entonces, esto es igual a M, que sería la pendiente, por la diferencia entre la variable y el valor que toma en X en el punto. Después fíjense que al resolver, dice, se obtiene la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, primero lo que se hace acá es calcular el valor de la pendiente. No veo según las coordenadas que tengo acá. El punto 1 sería el que tengo en el gráfico, menos 1, menos 1. Y el punto 2 sería el que tiene coordenadas 2 y 4. Entonces, fíjense, si yo vengo hacia la fórmula y quiero calcular la pendiente, el I1, ¿qué sería? Va a ser 4. Va a ser 4. O sea, míralo de ahí. El segundo punto, la coordenada I del segundo punto, menos por la fórmula. Acá deberían ir unos paréntesis, ¿no? Menos 1. La coordenada del segundo punto, del primer punto, perdón. Lo mismo pasa en el denominador. Entonces, la coordenada del segundo punto en X va a ser 2. Y la coordenada del X del primer punto va a ser menos 1. Entonces sería 2 menos 1. Se resuelve, o sea que en el numerador me quedaría 4 más 1,
5 dividido en 3. 3. Que es 5 tercios. 1,66. Claro, 5 tercios que resuelto y pasando a decimales queda 1,67. Exactamente. Ese es el valor de la pendiente que me sirve para después armar la forma explícita de la ecuación de la recta. Entonces, me ha llevado a la construcción de pensar que si quiero obtener la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, voy a tener, miren el primer gráfico, se hacen ver entre el primero y la cuarta expresión que tenés acá al costado. Tengo el I sub 0, la pendiente que ya no escribo M, sino el valor o la forma de cómo se calcula, y X menos X sub 0. O sea, esa es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, si yo ya calculé la ecuación ya calculé la pendiente, lo que me está quedando es hacer unos artificios para poder encontrar la forma explícita, pero la pendiente ya la tengo, que vale 1,67. Entonces, en el otro paso, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, tengo el I menos el I sub 0, que es lo que ya tenía en el primer miembro, y después, ¿qué ha sucedido acá? Es como que hemos pensado en igualar las expresiones para poder encontrar la forma explícita. Entonces, el I sub 0, recuerden que era el valor de la coordenada del primer punto. Entonces sería menos 1, lo que se ha reemplazado ahí. Y el otro sería el I sub 1, que valía 4. Menos, es 4 menos 1, que es la coordenada I del otro punto. Sí, está faltando un pedacito acá. Sí. Que es el valor de la pendiente. Sí. Que el valor de la pendiente. Sí. Bueno, sí, entonces, a ver, lo que está faltando es el desarrollo de los cálculos, pero ustedes fíjense que el valor de la pendiente ya lo hemos calculado antes, que es 1,67. Y lo que estoy haciendo acá es calcular la ordenada del origen para poder encontrar. Fíjate si podemos escribirlo con la pantalla. Pero se va a salir esto. ¿Sí? Yo tengo que I menos I sub 0. I sub 0, le vamos a llamar así. 1,67, que era lo que ya habíamos calculado. Que ya estaba calculado. ¿Sí? 1,67 por la diferencia entre la variable X y la coordenada sub 0, que ahí es, queda más claro. Que es este paso, digamos, estaría como omitido ahí, pero nosotros haciendo estas cuentas, ¿no? Si reemplazamos el X sub 0 por el valor... El I sub 0. El I sub 0 que el I sub sería 0, menos 1. que es menos 1, o sea, yo lo voy a escribir acá como menos 1, ¿no? Y hacemos lo propio con la otra coordenada X sub 0, que también es menos 1, ¿sí? Me queda de esa forma la expresión. ¿Mm? Y ahí ya solamente lo que tengo que hacer, 1,67 por X, Claro, o a me ver, va a sacarle quedar los signos primero, I más 1. I más 1, igual. Igual a 1,67 por X más 1. Claro. Primero eso. X más 1, se aplica ahí aplicamos distributiva del 1,67.
¿sí? Y más 1 es igual a 1.67 de x. Si aplicamos distributiva, 1.67. Entonces el Bien. 1 que está sumando lo vamos a traer restando y ya me queda en forma explícita. Ujú. A este lo pasamos sacamos. restando de este lado. ¿Mm? Y de ahí me queda la forma explícita. Si yo tengo 1.67, le resto 1, me va a quedar 0.67. ¿Mm? Y ese es el resultado que está al final. Eso es lo Esta que es me estaba faltando. la expresión que estaba calculada acá. ¿Mm? ¿Sí?